Lejos de Londres, en el condado de Lincoln, Nuevo México, emprendimos la búsqueda de otro testigo muy reticente, cuya historia es aún más singular. Le hemos prometido que no facilitaríamos su domicilio. Se llama Glenn Dennis. En el 47, Dennis era empresario de pompas fúnebres, director de la Ballard Funeral Home en Roswell. Las llamadas desde el hospital militar desencadenaron una cascada de acontecimientos que conducirían a que Dennis recibiera amenazas y a la muerte de una amiga suya. Volvamos a la tarde del 8 de julio. A la enésima llamada, en 30 o 40 minutos, me preguntaron qué se debía hacer para la preparación de unos cuerpos que habían permanecido durante mucho tiempo expuestos a los elementos. En definitiva, cuerpos casi descompuestos. Y cómo debían tratarse cuerpos quemados o gravemente deteriorados. La pregunta siguiente fue cómo se debía proceder para conservar los elementos químicos y orgánicos de esos cuerpos. Es decir, cómo se podía intervenir sin destruir la sangre ni ningún órgano importante, también en función de un posible traslado. E insistían en el proceso químico que se debía utilizar, si modificaría la estructura hemática de los cuerpos, etc. En ese momento quedó claro que había sucedido algo importante. Quizá no sabían bien cómo administrar o dar a conocer el asunto, o bien entre las víctimas se encontraba algún personaje, o bien... En fin, yo no tenía la más mínima idea. Le dije que estaba dispuesto a ir a la base para ayudarles, pero zanjaron el asunto diciendo que por el momento no era necesario y que solo querían estar informados sobre el procedimiento correcto a seguir. Preguntas sobre productos químicos, tejidos orgánicos y técnicas de conservación de la sangre y de los fluidos. Preguntas realmente muy extrañas. Si en el momento de la llamada los doctores estaban examinando los restos, se deduce que el 8 de julio los cuerpos habían sido ya retirados del lugar del accidente y trasladados al hospital de la base. Este elemento coincide con el testimonio del sargento Brown. Pero hay algo más. La historia contada por Glenn Dennis corrobora el testimonio ofrecido por la señora Frankie Rowe. Bien. Después me contó que uno de los seres, el que había sobrevivido, había sido trasladado al hospital de la base. La mujer de un amigo común nuestro, que trabajaba allí, en ese momento, me dijo que su marido vio caminar a uno de los seres. Poco después, por la tarde, Glenn Dennis trasladó al hospital militar a un herido leve en un accidente de tráfico. Antes de entrar en urgencias, Dennis pasó por delante de una ambulancia militar en la que había unos restos. Lo que más me llamó la atención fueron las inscripciones en el borde de uno de esos fragmentos, de unas 3 pulgadas de longitud. Y era como si las inscripciones siguieran el contorno del resto. En ese momento fue solo una impresión, pero luego empecé a pensar en ello. ¿A qué podía parecerse eso? Y me pareció similar a figuras egipcias. Añadamos otra pieza a nuestro mosaico. Así pues, parece ser que los doctores estaban realizando las autopsias precisamente en el momento en el que Dennis entró en urgencias. Les ayudaba una enfermera que Dennis describe como una querida amiga suya. Conocía muy bien a una de las enfermeras que tenía el grado de teniente. Ese día estaba muy nerviosa y en cuanto me vio me gritó: «¿Cómo has entrado? ¿Qué haces aquí? Y vete inmediatamente, de lo contrario puedes meterte en un lío». La enfermera entró en otra habitación en la que estaban realizando los análisis sobre los cuerpos. Al poco tiempo, Dennis se hallaría en graves problemas. Fue debido a la contestación que le dio a un oficial que le paró a la salida. Le dije: «Parece como si hubierais sufrido un desastre aéreo. He visto unos restos en las ambulancias». Y fue así como me metí en un callejón sin salida. Me ordenó que no me moviera.
Luego se dirigió a la puerta, hizo una señal a alguien y en ese instante aparecieron 2 guardias de la policía militar. La orden del oficial fue terminante. Coged a este hombre y llevadlo fuera de aquí inmediatamente. Y los 2 policías ejecutaron la orden. Me estaban escoltando hacia la entrada cuando oímos otra voz maldecir: «No he terminado todavía con ese hijo de perra. Volved a traérmelo aquí». Dennis fue conducido casi en volandas a una habitación donde había 2 hombres a los que no había visto nunca. Un sargento del ejército y un capitán, este último pelirrojo. Fue un enfrentamiento muy violento durante el cual, según Dennis, ambos amenazaron con matarle. El capitán, el pelirrojo, me dijo: «No se ha producido ningún desastre. Tú no has visto nada. Ahora no vas a volver a la ciudad y no vas a contar a nadie que has visto algo ni nada». Y añadió: «Si lo haces, te meterás en problemas realmente serios». Bien, en ese momento estaba un poco irritado, porque no me había gustado cómo me había insultado al principio de la conversación, y se lo hice saber, subrayando que yo era un civil, que no me podía hacer absolutamente nada, y que él, por lo que a mí se refería, podía irse al infierno. El sargento de color me dijo: «Alguien recogerá sus huesos de la arena». El capitán de aviación Henderson mantuvo la boca cerrada durante largo tiempo hasta que supo que otros habían roto el silencio. Ya estaba jubilado y vivía en California. Durante años habían circulado rumores a propósito de uno de los pilotos destinados en Roswell, según los cuales este había visto los cuerpos de los alienígenas. Pero las voces tomaron forma solo en 1982, cuando Pappy Henderson finalmente se confió a su mujer diciéndole: «Me moría de ganas de decírtelo, pero no podía». Nos encontrábamos en una tienda de alimentación de San Diego, donde vivíamos desde hacía unos años. En el mostrador de la caja estaba expuesto un periódico, creo que era el Globe, que contaba toda la historia. De hecho, he conservado ese periódico. Pues bien, mi marido echó una mirada y dijo: «Habría querido hablarte de ello hace años». Bueno, imagino que si estas cosas ahora salen en los periódicos, será que ya no son top secret. Luego compró la prensa y nos dirigimos hacia el coche. En ese momento me dijo que leyera el artículo. Yo lo acabé de leer y él empezó a decir: «Es una historia real». Yo no solo lo sabía, sino que fui el piloto que transportó el platillo que había caído hasta Dayton, Ohio. Estaba aterrorizada. Si esas cosas no hubieran salido de la boca de Papi, probablemente no las habría creído. Y él era así. Toda su vida había sido confiado y sincero y leal. Así que le creí. Pero como usted sabe, en aquella época, si uno decía que había visto una nave espacial o un platillo volante, le tomaban por loco. Por tanto, no profundicé en el tema, pero recuerdo que años atrás, a veces, cuando alguien casualmente le pedía su opinión sobre los platillos volantes, él respondía: «Algo de verdad hay». Quizá no consigamos nunca identificar y comprobar todos los testimonios. Revisemos los reunidos hasta ahora. Estas son las personas que han declarado que vieron los cuerpos de las criaturas humanoides que murieron en el accidente de Roswell. Un piloto militar, un ingeniero civil, una arqueóloga y un sargento que echó una mirada al interior de un camión. 2 de nuestros testigos más significativos prestaron declaración poco antes de morir. Una mujer enferma terminal contó su historia a una enfermera en Florida. Y en los últimos 4 días de su vida, el sargento Melvin Brown habló del desastre y siguió repitiendo que los cuerpos eran reales y que lo del globo era una mentira. Oigamos a su hija Beverly Bean. ¿Qué puede haber hecho mi padre, Dios mío, para estar tan preocupado? Y lo estaba de verdad mientras moría. Quiero decir, no paraba de hablar de aquel lugar en Duermevela y sacudía la cabeza y decía que no mientras dormía. Estaba asustado. Fuera lo que fuera, lo tenía aterrorizado. Es esto lo que me da rabia, lo que me amarga. Solo pensar en, no sé, ovnis y cadáveres de alienígenas. Yo no sé cuál es la verdad. Solo sé que mi padre dijo eso. Eso es todo. No habría podido mentir. En la investigación sobre el accidente de Roswell localizamos a un testigo que vio una luz muy intensa que surcó el cielo y cayó a tierra la noche del 2 de julio de 1947. Se llama William Goody.
El señor Goody vive todavía en la misma pequeña granja fuera de Roswell. Era apenas un niño cuando una tarde en compañía de su padre vio una luz brillante que se movía lentamente por el noroeste hacia el desierto. Mi padre miró hacia arriba y dijo: «Oh, Dios mío, ¿qué es esa luz tan brillante?». Entonces miré también yo, y al principio me pareció una estrella fugaz. Miramos mejor, y nos dimos cuenta de que era mucho más grande y más cercana que una estrella fugaz. Tenía dimensiones mayores. Era como un gran flujo de luz blanca, con una especie de cola rojiza. Unos días más tarde, el padre de Goody fue al desierto para localizar el sitio donde habían visto caer la luz. Goody estaba con él. Se encontraron con las carreteras bloqueadas por la policía militar. No, habían cerrado todas las carreteras secundarias, que por otro lado en aquella época eran pocas y sin accesos, mientras que hoy día son muchas más. De cualquier forma, las que permitían llegar a la zona habían sido cuidadosamente cortadas, de forma que no era posible dirigirse hacia el norte tomando la carretera a la izquierda. En pleno desierto, en los dos puntos de impacto, escuadrones del ejército estaban procediendo a la recogida de todos los restos y a su transporte en camiones. Una operación realmente muy compleja para ser la recuperación de un globo sonda. La impresión que me llevé tras esa conversación de 45 minutos fue que Kaufman, que tenía ya más de 80 años, deseaba fervientemente contar antes de morir ciertas cosas importantes para él. Esta fue mi sensación. No me dio la impresión de estar ante una persona senil, sino todavía perfectamente lúcida y en plena forma, que no tenía mucho interés en facilitarme descripciones técnicas, porque para él el hecho era verdad. Por consiguiente, sí, me habló de los dedos. Me dio la descripción que daría Glenn Dennis del cuerpo, de los alienígenas. Pero lo que él realmente quería decir era: mire, es verdad que un ovni cayó a tierra. Le puedo decir que un escuadrón de 9 agentes especiales de la base de Roswell, entre ellos él mismo, limpió la zona, halló unos cuerpos. Él personalmente vio, me parece que 4 o 5. Los describió como humanoides, con un color ya un poco oscuro, quizá porque llevaban bastante tiempo expuestos a la intemperie. De cualquier modo, él me dijo: no son los grises, y tampoco son los alienígenas, llamémoslos así, de la película de Santilli. Son mucho más humanos. Y lo que él quería decir es que estos seres manifestaban una presencia, una vida afectiva. Es decir, por ejemplo, había uno de estos seres muertos con los ojos abiertos hacia el cielo, y él decía que expresaban emoción, expresaban el sentimiento de quien muere y piensa: bien, ha sucedido esto y en paz, aceptemos las cosas. Y sobre todo, lo que él deseaba decir es que era una vergüenza que tantos años después se guardara todavía el secreto, porque la recuperación de estos objetos podía suponer, y supuso sin duda, incluso él me lo dijo, unos avances tecnológicos, pero de los cuales deberían poder aprovecharse todos. Y también decía que si habían venido aquí era porque en aquellos años se realizaban experimentos nucleares. Y por ello me dijo: han venido aquí porque nosotros estamos haciendo daño a la Tierra, a las futuras generaciones. E incluso al final me dijo: mire, usted que es periodista de televisión, sí, ocúpese también, si así lo desea, de los ovnis, pero sobre todo trate de dar mensajes positivos a las nuevas generaciones, porque estamos avanzando hacia momentos aún más difíciles. Esta es la sensación que me dio Kaufman, quien, como digo, confirmó haber recuperado restos de ovnis,
cuerpos de alienígenas. Y a una pregunta mía concreta, me respondió que estaban todos muertos. Yo pude, evidentemente, hacerle otras preguntas, pero de muchas me dijo que no sabía la respuesta, porque, obviamente, un agente de servicios sabe determinadas cosas en las que ha estado implicado, pero no todas las que podría saber el director de los servicios. Resultaba bastante extraño que una flota de 9 aviones y varios contenedores marcados como Top Secret se utilizaran para transportar lo que quedaba de un globo meteorológico. Uno de los vuelos, el del 6 de julio, trasladó los restos desde Roswell al cuartel general de la 8th Air Force y finalmente a Washington, D.C. Y el del 8 de julio fue de Roswell a Wright Field, cerca de Dayton, Ohio, es decir, a la base aérea denominada hoy Wright-Patterson. Ese mismo día un avión llegó a Roswell procedente de Washington y la tripulación recibió en consigna una gran caja sellada que contenía unos restos. Y también el 8 de julio otro vuelo salió de Roswell hacia Fort Worth. Al día siguiente, mientras se celebraba la conferencia de prensa del general Ramey, los vuelos especiales continuaron. El 9 de julio hubo 3 salidas hacia Los Álamos, y de nuevo una de Roswell a Fort Worth. El 10 de julio un vuelo dejó Wright Field, Ohio, con destino desconocido. Los restos salieron de Roswell a la velocidad a la que era posible recogerlos y transportarlos a la base. Pero ¿y los cadáveres? ¿Qué sucedió con los cadáveres? Una vez retirados del lugar del accidente, los cuerpos fueron transportados al hospital de la base de Roswell. El patólogo, el Dr. Johnson, que realizó el primer examen de los restos, redactó un informe de autopsia preliminar que luego se desvaneció en la nada. De hecho, todo el expediente fue enviado a Washington. Es decir, desde Roswell nunca saldría a la luz ningún documento. Tras la muerte del Dr. Johnson, su currículum profesional fue atentamente comprobado, y Don y Kevin hicieron un desconcertante descubrimiento. Los datos sobre su hoja de servicios como médico militar, casi toda su carrera, habían desaparecido. Según el registro estadounidense de médicos, el Dr. Johnson acabó su especialización en medicina interna en 1946, y aunque se haya comprobado ya su presencia en Roswell desde 1947, su nombre no aparece en los archivos. En 1948 figura que ejerció como patólogo en Galveston. En el 49 habría ejercido a título privado en numerosos hospitales en varios estados. Pero ninguna de las instituciones consultadas ha confirmado que tuviera en algún momento en plantilla a un tal Dr. Johnson. Si se llevó a cabo la autopsia de uno o varios cadáveres, nadie ha conseguido nunca hallar el informe correspondiente, ni tan siquiera apelando a la Freedom for Information Act. No obstante, este señor afirma que habló con el doctor que diseccionó los cadáveres de los alienígenas. El médico al que se refería tenía información sobre la anatomía del alienígena, el alienígena muerto que había sido recuperado de un ovni accidentado. Es Leonard Stringfield, exdirector comercial de una gran industria química. Stringfield ha trabajado durante más de 20 años en el campo ufológico y se le considera el máximo especialista en materia de crash and retrieval, esto es, en caídas y recuperación de ovnis. La cabeza es grande, muy grande en comparación con las proporciones humanas. No se observan cabello, ni folículos, ni pabellones auriculares. No tienen una nariz como la nuestra, y la boca es solo una hendidura o un orificio de un par de centímetros, una especie de membrana que no conduce a ningún aparato digestivo o sistema alimentario. No se hallaron glóbulos rojos, ni linfocitos, ni fibras musculares. Había una especie de órgano cardíaco que digamos que actúa como bomba para la circulación de un líquido incoloro que debería ser sangre. Tras el accidente de Roswell, docenas de personas del aparato militar fueron obligadas a jurar que bajo ninguna circunstancia hablarían nunca del accidente. Informes aparecidos ahora, más de 40 años después de los hechos, indican que los sistemas para garantizar este secretismo fueron aplicados sin escrúpulos, lo cual nos remite a la testigo de la que hemos hablado hace unos minutos, la enfermera del ejército amiga de Glenn Dennis. Era muy joven. Había ingresado en el servicio hacía apenas 3 meses como teniente de segunda.
Era profundamente religiosa, nacida y educada en una familia católica observante. Había frecuentado únicamente escuelas católicas privadas, tanto de enseñanza media como superior, y sus padres hubiesen querido que se hiciera monja. Pero ella... A petición del señor Dennis, no utilizaremos el verdadero nombre de la chica. La llamaremos Judy. Una muchacha sensible y sin malicia. Lo que vio en una sala del hospital ese 8 de julio de 1947 la alteró hasta el límite del derrumbe histérico. Me dijo, no puedo dar crédito a mis ojos. Es lo más horrible que he visto nunca. Tenía que ir a la sala de autopsias al otro lado del vestíbulo para coger unos instrumentos. Entró. Notó inmediatamente un tremendo hedor. Había 2 doctores que le dijeron, la necesitamos, justo cuando trataba de alcanzar de nuevo la puerta. Usted, quédese aquí, la necesitamos. Y lo que estaban examinando, me dijo, eran 3 cuerpos de seres distintos a nosotros, 2 de los cuales presentaban terribles mutilaciones. Según Glenn Dennis, durante el examen de los restos de los cadáveres, Judy y los doctores sufrieron varios conatos de vómito debido al insoportable olor. Al día siguiente se la encontró a la hora de comer en el club de oficiales, y Judy aún no se encontraba bien, pero a Glenn le impresionó sobre todo su estado emocional. Me di cuenta enseguida, estaba casi en estado de shock. Dijo que había sido demasiado horrible, espeluznante. Estaba profundamente alterada y se cogía la cabeza entre las manos y parecía a punto de sufrir un colapso. La preocupación de Dennis por Judy era seria. Habían hablado de matrimonio, pero todo iba a cambiar para siempre. Dennis no podía imaginar lo que el destino la deparaba cuando Judy comenzó su relato. La tarde anterior, para que yo comprendiera, Judy me había hecho un pequeño dibujo de un brazo. Me describió la anatomía de ese brazo. Era diferente de la nuestra. La mano tenía solo 4 dedos y le faltaba el pulgar. Eran 4 dedos muy finos y delicados. Cuando giraron la palma de una de las manos, vieron que en las puntas de los dedos había como unas pequeñas almohadillas carnosas en los 4 dedos. Les parecieron unas excrescencias a modo de ventosas, es decir, con pequeños orificios, como tetinas para la lactación. El cráneo de esos individuos era mucho más grande que la cabeza de un ser humano. Los ojos estaban muy hundidos. La nariz también era cóncava, no sobresalía en absoluto, presentaba solo 2 minúsculos orificios nasales, no tenía orejas. Quizá a los lados de la cabeza había algo parecido a sendos orificios, pero con pabellones muy pequeños que parecía que podían abrirse y cerrarse. En cualquier caso, como orejas eran pequeñísimas, nada que pudiera recordar remotamente a una oreja de la anatomía humana. Sin tocar ni tan siquiera la comida siguieron hablando, pero para Judy y Glenn el tiempo se acababa. No comió nada, absolutamente nada, y yo tampoco pude hacerlo. Conseguí solo beber un poco de Coca-Cola. Pero pensé, Dios mío, hay algo que no va bien, y me notaba el estómago bloqueado. Luego ella dijo, tengo que volver a mi habitación en el cuartel, me encuentro muy mal y tengo que ir inmediatamente al cuartel. Y esa fue la última vez que la vi. Amenazas, recompensas e incesante vigilancia. Bill, el hijo de Mac Brazel, consiguió conservar su pequeña colección de restos, pero solo hasta que habló de ellos en un bar de Corona. Al día siguiente, oficiales del ejército llamaron a la puerta y le confiscaron los fragmentos, absolutamente todos.